El Sistema Integrado Previsional Argentino. El objeto de este sistema es proteger a la vejez, la invalidez y las consecuencias de la muerte, por medio de un sistema que es solidario y a cuyo cargo está ANSES. Los aportes provienen de los trabajadores y sus empleadores. Las leyes 22.241, 26.245 y 26.970 de moratoria previsional, que rige hasta septiembre de este año, son el encuadre legal para este sistema. Como antecedentes históricos podemos citar el primero en el año 1904 con la ley 4349, que establece un régimen previsional para los trabajadores de la administración pública, la cual puede ser considerada la primera ley jubilatoria. Benefició primero a la administración pública nacional, luego se agregaron bancos oficiales y otros organismos descentralizados. En la misma época comienza a regir un régimen similar para los trabajadores del Poder Judicial. De 1904 a 1944, cada actividad fue generando su propia protección a través de cajas de jubilación autónomas, por ejemplo las de abogados y procuradores. En el año 44, con el decreto 29.176 y la creación del Instituto Nacional de Previsión Social, se organizó un sistema previsional similar al actual. Comenzó cubriendo los empleos públicos y luego se fue ampliando a trabajadores en relación de dependencia y autónomos. El Instituto Nacional era un organismo centralizador de todas las cajas con el objeto de compensar y redistribuir los fondos. Se puede decir que en esta etapa comienza a funcionar un sistema jubilatorio. Las leyes 18.037 y 18.038 del año 1968 crean la Dirección Nacional de Recaudación Previsional. La primera de estas leyes comprendía a los trabajadores en relación de dependencia públicos y privados, y la segunda a los trabajadores autónomos. Ambas apuntaron a ordenar las cajas para compensar y redistribuir estos fondos. Se redujeron así de 30 cajas de jubilación a 4, que eran los autónomos, los de comercio, industria y actividades civiles, además estiva y Estado. Se crea la jubilación por edad avanzada, la cual contempla a aquellos trabajadores que no cumplían con todos los requisitos. ¿Cómo es el régimen de la ley 24.241? Tomando como base el ejemplo chileno, en 1994 se reformó la ley jubilatoria. Se crea esta ley 24.241 con un sistema mixto, privado y público, dando lugar a las famosas AFJP y abriendo paso a la iniciativa privada y al ahorro privado para que quien quisiera jubilarse, dejando de lado la lógica solidaria entre activos y pasivos, pudiera aportar un sistema de cajas privadas. Así teníamos dos sistemas coexistiendo: el público, que determinaba el haber jubilatorio por medio de 3 prestaciones a cargo del Estado, y el sistema privado, que llamábamos de capitalización, que era una mezcla de fondos públicos con los fondos del capital aportados por particulares. La ley apuntó a beneficiar al sistema privado y anhelaba orientar la mayor parte de las jubilaciones del país hacia estas AFJP. El argumento central que llevó a establecer este sistema fue el déficit crónico de las cuentas del Estado argentino. La privatización de las jubilaciones conllevaría, en teoría, a una gradual mejora y salida del déficit presupuestario, lo cual nunca se cumplió. Se detectaron irregularidades tales como que muchas AFJP usaban los fondos que depositaban los trabajadores y jubilados para cubrir sus propias deudas, creando un sistema inseguro y un uso indebido del capital de los aportantes. Por otra parte, la supuesta libre competencia en beneficio de la calidad del sistema y del servicio nunca fue tal. En un principio nacieron 28 AFJP y luego en el 2008 solo quedaban 10, evidenciando que había un sistema de monopolios. Sumando las crisis económicas y la falta de confianza de los trabajadores en estas administradoras, se descubrió además que habían estado desviando fondos de los trabajadores y los jubilados hacia el exterior. La justicia les ordenó, en su momento, repatriar aproximadamente 8 millones de dólares del exterior. El funcionamiento estaba regulado por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, que dependía del Ministerio de Trabajo. Por otro lado, tenemos la ley 26.245, que dio fin a las AFJP. El régimen actual de esta ley elimina la capitalización de AFJP. Las críticas que se hicieron al anterior sistema fueron los altos costos, el descuido de los ahorros jubilatorios, que entre otras cosas se fue al exterior, el déficit fiscal, el fraude, la demora en los trámites de los beneficiarios y la falta de pagos de jubilaciones.
Por lo tanto, se crea el Sistema Integrado Previsional Argentino. En el sistema actual, los recursos se encuentran supervisados por una comisión bicameral de control de fondos de la Seguridad Social. Está integrada por 6 senadores y 6 diputados, cuya función es constituir y ejercer la coordinación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional. El Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del SIPA, del Sistema Integrado, tiene por objeto monitorear estos recursos. Está compuesto por representantes del ANSES, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del órgano consultivo de jubilados y pensionados, representantes de organizaciones de trabajadores más importantes del país, de entidades bancarias y del Congreso. ¿Cuáles son los sujetos comprendidos según esta ley? En su artículo 2 tenemos que los comprendidos son los trabajadores dependientes públicos y privados, los trabajadores autónomos y las profesiones liberales. ¿Qué contingencias van a estar cubiertas por esta ley? En un primer lugar citamos la vejez, que se protege por medio de la jubilación ordinaria. Se le concede a personas que llegan al fin de la vida útil laboral, para los varones 65 años y para las mujeres 60 años, acreditando siempre los 30 años de servicios y aportes. Por otro lado, cubre la contingencia de la invalidez en el caso de la incapacidad permanente, la cual debe ser acreditada ante una autoridad médica oficial, cuyos requisitos son poseer una incapacidad física superior al 66% y que el beneficiario no esté percibiendo ninguna otra jubilación, por ejemplo la anticipada. Otra contingencia a cubrir es la muerte. Se cubre otorgando pensiones. Se otorga a las personas que el trabajador tenía a su cargo al momento de la muerte. Por lo general son la viuda, el viudo, los convivientes y los hijos hasta los 18 años. En el caso de los convivientes, deben acreditar haber convivido con el trabajador fallecido los últimos 5 años en aparente matrimonio, los cuales se pueden reducir a 2 si además de convivencia en aparente matrimonio hubiera hijos en común. La edad avanzada es otra contingencia que va a amparar a quienes se inician en la actividad laboral a partir de los 35 años o que les resulte imposible acreditar la totalidad de los servicios. Los requisitos son tener 70 años, 10 años de servicios con aportes, con prestación de 5 años durante los 8 años anteriores al cese laboral. ¿Cómo se financia y se sustenta este sistema? A través de aportes y contribuciones. El trabajador aporta un 11% y el empleador un 16% mensual. La base imponible para los trabajadores es la remuneración, es decir, que sobre el sueldo tomamos el 11%, y para los autónomos la renta presunta para cada categoría. El valor MOPRE fue reemplazado por el valor AMPO. Se trata de una unidad de referencia para establecer la movilidad de las prestaciones y la renta. Las prestaciones son personalísimas, inembargables, salvo por alimentos y litis expensas hasta un 20%, y se extinguen por causas establecidas en la ley. Tenemos un caso diferencial que es el jubilado que vuelve a trabajar. En este caso se computa solo la antigüedad de la última contratación y los aportes son destinados al Fondo Nacional de Empleo. Es decir, que no van al sistema integrado de pensiones y jubilaciones. El artículo 14 bis de la Constitución establece que las jubilaciones y pensiones deben ser móviles, pero no establece un mecanismo. Solo sostiene que debe existir una proporción justa entre los haberes del pasivo y la situación de los activos. Tenemos, por otro lado, una ley de moratoria previsional que va a cesar en su vigencia en septiembre y en un principio es lo que ha planteado el gobierno actual, el gobierno de Mauricio Macri, más allá de que hay proyectos para tratar de darle continuidad a esta ley de moratoria previsional. No nos vamos a extender porque en un principio va a dejar de existir y va a ser... la van a cambiar por una ley que le va a otorgar una pensión universal a todos aquellos trabajadores que no cumplan con el requisito de acreditar los años de servicios. De todos modos, a un modo de síntesis, la ley previsional, de moratoria previsional que rige hasta los próximos días, hasta fines de agosto, tenía como característica la posibilidad de que personas que tenían la edad y no tenían aportes se puedan jubilar. A través de una moratoria se hacía un plan de pagos por el cual el jubilado o la persona a jubilarse cancelaba los años de aportes que les restaban a través del beneficio de diversas leyes.
esa deuda se le descontaba desde el sueldo que percibía y se iban cancelando las deudas por aportes impagos. Era un beneficio adicional para aquellos que no pueden alcanzar la jubilación teniendo edad, pero no teniendo la cantidad de aportes. Como dijimos anteriormente, no nos vamos a explayar, ya que en un principio esto va a cambiar los primeros días de septiembre y el gobierno va a entregar una pensión universal equivalente a la jubilación mínima para todos aquellos jubilados o personas mayores que cumplen edad pero no tienen la cantidad de años de aportes. Por otro lado, vemos el tema del fondo de desempleo. Este fondo de desempleo aplica para todos los trabajadores registrados frente a la finalización de un vínculo. Es una prestación que la paga ANSES de manera transitoria desde que es despedido el trabajador y hasta que consigue un nuevo trabajo. Le corresponde a todos los trabajadores en relación de dependencia bajo la ley de contrato de trabajo, que sea despedido sin justa causa o por fuerza mayor. El objetivo de la ley es contrarrestar esta contingencia y la caída de ingresos que surge del desempleo o del despido. La prestación se conforma por varios ítems. Primero, una prestación en dinero, un monto en dinero, que en un principio hay un proyecto a que se lo eleve a 3.000. Actualmente se cobraría un máximo de 400 pesos. Segundo, el pago de asignaciones familiares, es decir, que el desempleado cobra el monto de la asignación por desempleo más las asignaciones familiares. En tercer lugar, cobertura médico-asistencial, es decir, que tiene una obra social. En cuarto lugar, se le reconoce la antigüedad a los efectos previsionales. En quinto lugar, se le da un servicio de orientación laboral o apoyo en la búsqueda de nuevo empleo. Y por último, posibilidad de capitalizar el seguro por desempleo para el desarrollo de emprendimiento económico que posibilite la inserción laboral de los beneficiarios. Hay que mencionar el requisito de la tramitación. Debe tramitarse dentro de los 90 días hábiles a partir del cese de la relación laboral. En el caso de hacerse después de los 90 días, cada día perdido se deduce un día de prestación. ¿Cuáles son los requisitos para acceder? Primero, que el trabajador sea despedido y debe ingresar sus contribuciones al Fondo Nacional de Empleo. Proporcionar al ANSES la documentación requerida, comprobar que el trabajador hubiera cursado la correspondiente baja al momento de incorporarse a nueva empresa, registrar el contrato de relación de trabajo conforme lo establece la normativa laboral vigente. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales? Haber quedado en situación legal de desempleo, incluyéndose los siguientes casos: el despido sin justa causa, el despido por fuerza mayor, el despido indirecto, la extinción colectiva total por motivo económico o tecnológico, despido por quiebra o concurso preventivo, la extinción de contrato por finalización del tiempo convenido, realización de la obra, tarea asignada o servicio objeto del contrato, muerte, jubilación o invalidez del empresario individual, cuando estas causas determinen el cese de la relación. No reiniciación o interrupción del contrato de temporada por causas ajenas al trabajador. Como se ve en la lista, hay dos supuestos que no dan derecho al fondo de desempleo, que es el despido con causa justificada y la renuncia. Por otro lado, hay que acreditar haber sido contratado bajo la ley de contrato de trabajo y justificar un periodo mínimo de aporte al sistema del Fondo Nacional de Empleo. En tercer lugar, no debe estar percibiendo ninguna prestación o pensión no contributiva. En cuarto lugar, no debe encontrarse en situación de incapacidad laboral temporaria o incapacidad laboral permanente. Y efectuar la tramitación en plazo. La duración de la prestación tiene relación directa con la duración de la relación laboral que unió al trabajador con la empresa, y podemos citar: si el trabajador trabajó, valga la redundancia, de 6 a 11 meses, cobrará solo 2 cuotas de la prestación de desempleo. Si trabajó de 12 meses a 23 meses, cobrará 4 cuotas. De 24 a 35 meses trabajados, cobrará 8 cuotas. Y de 36 a más meses, cobrará un año completo, 12 cuotas. Se extingue aunque el desempleado no haya conseguido un nuevo empleo. Es decir, estos son los topes, independientemente de que se consiga un nuevo trabajo. El importe no puede ser inferior a 250 ni superior a 400, tope que se mantiene congelado desde 2006 y que en la actualidad hay un proyecto que aún no está vigente para abonar 3.000 pesos de asignación por desempleo como máximo.
Esto se tramita en la UDAI de ANSES más cercana al domicilio y se cobra a través del Banco Nación. ¿Qué planes sociales tenemos en la actualidad? Pasando a otro tema, podemos citar los siguientes que están vigentes al año 2015. La asignación universal por hijo, que mencionamos en la unidad anterior, que puede ser recibida por empleados en negro, desocupados, servicio doméstico y monotributo social. El monto a percibir por hijo es de la siguiente forma: 80% de forma directa y 20% restante se deposita en una cuenta a nombre del titular. Este dinero se retira una vez al año cuando se demuestre, se acredite que el niño concluyó la escuela y cumplió con el plan de vacunación. Por otro lado, podemos citar el plan Ingreso Social con Trabajo, el plan Ellas Hacen, el plan Más y Mejor Trabajo, entre otros. Mencionamos que el plan Ellas Hacen, por ejemplo, permite a madres sin trabajo organizarse en cooperativas destinadas a ejecutar obras en sus comunidades, tales como instalaciones de redes y cañerías para provisión de agua, electricidad, albañilería, acondicionamiento de lugares públicos o recuperación de espacios verdes. La iniciativa prioriza a aquellas mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, como madres de familias numerosas, con hijos con discapacidad o víctimas de violencia de género. Por esta tarea reciben un ingreso y la capacitación necesaria para asociarse y realizar sus labores. Por último, vamos a citar el tema emergencia ocupacional. Se trata de una norma sancionada en el año 2002. Se fue prorrogando su aplicación hasta inclusive el 31 de diciembre del año 2015. Establece que se declara con arreglo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo Nacional las facultades que comprende la presente ley hasta el día 31 de diciembre del año 2015, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente. Proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios, reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales, crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública, y reglar la reestructuración de obligaciones en curso de ejecución afectada al nuevo régimen cambiario instituido en el artículo 2.